Me presento, soy Daniel Villegas, director general de LISA Institute, y me acompaña, como veis hoy, Ricardo Gómez, director académico del área de Relaciones Internacionales y Geopolítica. Para el que no conozca a Ricardo, simplemente decir que desde el punto de vista académico es graduado en Historia, graduado en Relaciones Internacionales y graduado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado también máster en Seguridad y Defensa en la Universidad de Nebrija y actualmente es doctorando en política, en Ciencia Política, Administración y Relaciones Internacionales, también por la Complutense. Ha llevado diversas investigaciones a cabo relacionadas con temas de política de la Unión Europea, especialmente en el ámbito de política exterior, las cuales están publicadas en Dialnet para aquellas personas que tengan más interés. Además, es profesor de LISA Institute en múltiples programas formativos y ejerce el rol de director académico del área de Relaciones Internacionales y Geopolítica, como decía, y es director académico del Máster de Analista Internacional y Geopolítico que hablaremos en el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estamos? Muy buenas, muy buenos días, buenas tardes para los que nos escuchan desde España, buenos días para los que nos escuchan desde Latinoamérica. Un placer, Daniel, como siempre, estar aquí contigo. Pues vamos a comenzar y hoy es una sesión especial, una sesión en la que, aprovechando el perfil de Ricardo y su experiencia, así también como la experiencia personal que tengo al haber participado en algunos proyectos en la OTAN, en la Unión Europea, en el Banco Interamericano de Desarrollo o con múltiples ministerios de Relaciones Exteriores en varios países. Queríamos compartiros algo que habéis pedido de forma reiterada, que es una especie de asesoramiento a nivel profesional, académico, sobre el rol del analista internacional y geopolítico, que aunque tenemos múltiples programas formativos a nivel de curso, también disponemos del máster que hablaremos ahora en particular, siendo la vía de especialización, digamos, más directa, práctica y profesionalizante, como ahora comentaremos. Pero más allá de eso, que será breve, lo que hablaremos del máster, porque está toda la información publicada, queremos ofreceros un coloquio donde ahondaremos sobre el perfil, las funciones, las salidas profesionales de la analista internacional, responderemos a todas las preguntas que podáis plantearnos con el objetivo de que entendáis la gran oportunidad que hay hoy día a la hora de ejercer profesionalmente como analista internacional o analista geopolítico, siendo quizás el momento de la historia en el que más demanda y más necesidad hay de personas que estén capacitadas para comprender el mundo y sobre todo asesorar a directores, directivos o consejos de dirección de empresas, asesorar también a directores generales, ministros o presidentes, así como también en organismos internacionales, ¿no? Hablaremos de todo el sector público y privado, qué oportunidades reales hay con casos de éxito de alumnos que hemos visto que han podido evolucionar, con el ejemplo de nuestros profesores, para que aquellos que os apasiona, que os encanta, que tenéis vocación por lo internacional, pues entendáis qué itinerarios, qué caminos, qué perfiles están buscando en la actualidad y que lo valoréis seriamente como una posibilidad de desarrollo personal y profesional. Ese es un poco el core a lo que le dedicaremos más tiempo en la sesión de hoy. Pero antes, queríamos aprovechar que quedan unos 2 o 3 semanas. El día 31 de marzo se inicia la sexta edición del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico. Y a continuación, para aquellos que no lo conozcáis de primera mano, aunque hay varios alumnos aquí del máster, estoy viendo, para aquellos que no lo conozcáis, deciros un poco en qué consiste este máster, porque está directamente relacionado con lo que luego hablaremos y porque es el programa formativo más profesionalizante en esta materia. Y os explico por qué. Hoy día la formación no es formación si no es práctica, si no es inmersiva y si no va acompañada de mentores profesionales en activo. Es por ello que este máster, desde que inició hace ya años, seleccionamos a los mejores profesores profesionales en activo para que os mentorizaran, os acompañaran,
para adquirir sus conocimientos, sus habilidades, sus mejores prácticas, evitar también sus errores, para que los hicierais propios y pudierais aplicarlos a nivel profesional. Así que ese es el primer valor diferencial. Todos los mentores, todos los profesores son profesionales en activo en la materia y hablan desde la experiencia. El segundo rasgo característico del máster es que es online, es interactivo y es inmersivo. El hecho de que que tenga estas características es para que personas que estáis trabajando, personas que tenéis múltiples responsabilidades, que tenéis poca disponibilidad, pues eso no sea un hándicap para que podáis hacer el máster, ir avanzando de forma flexible, de forma progresiva, a lo largo de 9 meses que dura, para poder superarlo con éxito. Tenemos alumnos de todo tipo, ahora hablaremos. Es muy heterogénea la audiencia de este máster, pero por poneros el peor escenario posible de disponibilidad, tenemos algunos alumnos que son, por ejemplo, militares, que están a bordo de fragatas, de buques en sus respectivos países y que están 3 semanas sin internet para un máster online. Está todo configurado, está todo previsto para que incluso personas que tienen muy poco acceso a internet puedan avanzar de forma progresiva a través de nuestra aplicación, que se puede descargar en Android y en iOS, avanzar progresivamente y posteriormente sincronizar los servidores cuando se conecten a Internet de nuevo, cuando lleguen a tierra firme, ¿no? Por poneros un caso extremo. Tenemos también alumnos que son diplomáticos, que están todo el día viajando y que tienen también acceso limitado a Internet y agendas muy atareadas. Y eso no es hándicap para poder hacer el máster, por lo que la objeción del tiempo, los que son alumnos aquí podrán reiterar o podrán ratificar lo que estoy diciendo, es hiperflexible, porque es la única forma de que profesionales como vosotros, la mayor parte de vosotros, podáis aspirar a poder hacer un máster universitario como este, siendo online, siendo flexible. Algo importante a destacar y que es lo que más valoran los alumnos que realizan este máster, disculpad que estoy con un resfriado importante, es que es inmersivo. ¿Y qué significa que es inmersivo? Pues que creamos unidades de análisis internacional y geopolítico donde distribuimos a los alumnos de forma heterogénea, multidisciplinar y complementaria para que podáis trabajar en equipo online con perfiles internacionales, hombres y mujeres, personas que ya trabajan en el sector y otras que no, que quieren empezar a trabajar, para que juntos y con la ayuda de mentores que os acompañan en todo momento, seáis capaces de aplicar la metodología que aprendéis cada semana en el máster. Estos trabajos prácticos, estos casos de estudio reales, está demostradísimo a nivel pedagógico que es lo que más potencia vuestro aprendizaje y donde además disfrutáis porque estáis compitiendo con otras unidades, con otros alumnos que están haciendo el mismo trabajo y que compiten por la misma nota. Así que es un rasgo característico. En LISA ese es nuestro modelo, el caso de estudio, y con realismo y con mentores reales, con profesionales en activo, con experiencia real, para que lo que aprendáis lo podáis poner en práctica en vuestra vida personal y profesional de una. Otro rasgo característico es que tiene doble titulación universitaria, 60 créditos del sistema universitario europeo en la Universidad Distancia Madrid, que es una universidad oficial y dada de alta en el Ministerio de Educación, por lo que ahora comentaremos los requisitos a cumplir para tener esta doble titulación. Os da acceso a más de 120 ofertas de trabajo cada semana, hablaremos más adelante de ello. También os da acceso prioritario y exclusivo a más de 50 webinars en directo a lo largo de todo el año y os da acceso a canales exclusivos dentro de LISA Comunidad, que es la plataforma donde se congregan miles de alumnos, profesores, mentores, personas del sector para intercambiar información, contratar talento, debatir, analizar, intercambiar herramientas, fuentes de información, así como también organizar eventos o quedadas en cualquier ciudad o país del mundo, fruto del alcance internacional que tenemos desde LISA. ¿A quién va dirigido este máster? En primer lugar, importante, no es requisito necesario tener titulación universitaria previa. Este es un máster profesional. Lo que busca es profesionalizar. Aunque tenga una doble titulación universitaria, el foco es la profesionalización. El objetivo del máster no es que adquiráis conocimientos a nivel académico y posteriormente deis el paso al doctorado y os doctoréis. Ese no es el objetivo del máster. El objetivo del máster es que profesionales en activo os nutran de lo que más demandan las empresas e instituciones para que podáis trabajar de ello. Ese es el foco, ¿no? Entonces, no es requisito imprescindible tener una titulación universitaria previa. Lo que sí es necesario
es rellenar un formulario, enviarnos vuestro currículum vitae actualizado o el más reciente que tengáis y hacer una entrevista de admisión donde conoceréis a Ricardo y donde Ricardo os podrá orientar, asesorar, recomendar el itinerario más adecuado dentro del máster y os podrá conocer para admitiros y que podáis formar parte de esta edición que empieza en los próximos 15 días. Pero, dicho esto, ¿a quiénes va dirigido este máster? Pues va dirigido a personas que ya trabajan o que aspiran a trabajar el día de mañana como analistas de cualquier ámbito de especialización, como asesores o consultores también de cualquier ámbito de especialización, ya sea política, economía, estrategia, tecnología, seguridad, defensa. Da igual el ámbito, lo que aprenderéis es metodología que os habilita para poder hacer análisis internacionales, teniendo en cuenta todo lo que eso conlleva. También tenemos alumnos que tienen un perfil más diplomático, de embajadas, consulados, otros alumnos que pertenecen más al mundo de la empresa, donde forman parte de departamentos de seguridad, estrategia, de innovación, de internacionalización, de desarrollo de negocio, áreas legales, normalmente multinacionales o empresas que están en proceso de internacionalizarse. También personal de organismos internacionales, ministerios o carrera diplomática, ya sea que estén trabajando o que quieran el día de mañana trabajar en estos lugares. Sector de seguridad y defensa, periodistas, corresponsales de guerra, profesionales del tercer sector, cooperantes, ONGs. Esto viene a ser un poco el 60-70% de los perfiles habituales en el máster que quieren trabajar de ello o que ya están trabajando. El otro 40, 30 y pico por ciento son diferentes a estos perfiles, por eso os decimos que es muy heterogéneo y eso también lo convierte en más enriquecedor porque tenemos perfiles de todo tipo en general y lo internacional, como ahora nos explicará Ricardo, pues inunda casi todos los sectores industrias, si no todos, y eso es lo que motiva que tengamos perfiles de todo tipo. El que de forma voluntaria y opcional así lo solicite puede tener la doble titulación universitaria. Lo único que es necesario es pagar las tasas universitarias que eso conlleva, que son 500 euros, y que en cuyo caso, pues además del máster, que es exactamente el mismo aprendizaje, mismas evaluaciones, mismas fechas, todo igual, obtienen los alumnos que hacen el pago de esa tasa la doble titulación universitaria. Los objetivos de aprendizaje del máster básicamente están orientados a lo que las empresas e instituciones demandan, pues profesionales que sean capaces de comprender las dinámicas políticas, económicas, sociales, energéticas y tecnológicas. Personas que seáis capaces de identificar tendencias geopolíticas actuales y futuras, tanto de actores estatales como actores no estatales. Que seáis capaces de identificar y valorar la fiabilidad de las fuentes de información, evitando la desinformación, detectando operaciones de influencia, etcétera, etcétera. Que tengáis mucho dominio de las técnicas y métodos de análisis que permitan objetivar y hacer análisis asépticos donde vuestra ideología, vuestros sesgos, vuestros prejuicios están controlados o mitigados para asesorar adecuadamente a vuestro cliente, a vuestro responsable o al interlocutor que tengáis en cada momento. Que tengáis una cierta especialización en todas las regiones geoestratégicas del mundo, en que comprendáis cómo operan las grandes potencias, tanto geopolíticas como empresariales, que cada vez es más importante comprender cómo operan estos monstruos, tanto tecnológicos, energéticos, como farmacéuticos y de otra índole. Que sepáis hacer análisis prospectivos de futuro. Hoy día, con la incertidumbre que nos gobierna en todos los sentidos y la volatilidad, es clave tratar de anticipar. Es un activo. Las organizaciones que tengan esa capacidad de ver la ola antes de que empiece a remontar y sobre todo antes de que nos arrolle, tiene una ventaja competitiva enorme y puede convertir un riesgo o una amenaza en una oportunidad. Así que eso es un activo que los alumnos aprendéis y podéis aplicar después del máster. Que también aprendáis a tomar mejores decisiones, más basadas en datos, más basadas en experiencia y menos en intuición. Que sepáis hacer informes geopolíticos, informes de riesgo país, informes de empresas, informes de organizaciones internacionales, terroristas, en fin, de cualquier actor. Y que, por último, pero no menos importante, sepáis trabajar en unidades de análisis internacional, multidisciplinares, y donde además compartáis experiencia con perfiles de todo tipo complementarios a los vuestros. Estas 12 competencias son las principales que desarrolláis, practicáis y aprendéis en el máster de analista internacional y geopolítico, entre otras cosas, gracias al impresionante plantel docente que nos acompaña, compuesto por personas de una altísima reputación
mucha experiencia profesional de décadas en organismos internacionales, en ministerios de defensa, en grandes empresas, en ministerios de asuntos exteriores, en organismos internacionales como Interpol, Naciones Unidas, en medios de análisis o comunicación como Geopol, como el Orden Mundial, como Descifrando la Guerra, del equipo de Lisa News, del equipo de Lisa Analysis Unit, de grandes empresas multinacionales como Repsol, de centros de pensamiento como Real Instituto Elcano, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es solo una muestra de todos los ponentes y mentores que tendréis durante el máster y que al final es la clave para que podáis aprender junto a ellos las competencias que os hemos descrito. La estructura del máster, muy rápidamente, se basa en una introducción a las relaciones internacionales y geopolítica para que no sea una condición sine qua non tener conocimientos en el sector. Es una asignatura de nivelación. Aquellos que venís ya de trabajar en el ámbito internacional, pues es un refresco, es una puesta en marcha, una ITV, pero aquellos que no tengáis nada aprendido o de experiencia relacionado, os permite tener ese conocimiento de causa, esos cimientos sólidos para luego construir con una asignatura de política, economía, diplomacia, derecho internacional, otra de seguridad internacional, conflictos bélicos y terrorismo, otra de geopolítica de las empresas, comercio exterior y recursos naturales, para abrir el bloque del máster más metodológico, donde aprenderéis técnicas y métodos de análisis de inteligencia para estructurar correctamente cualquier investigación o análisis, técnicas y métodos específicos de análisis de conflictos geopolíticos, los más demandados por empresas o instituciones públicas, para posteriormente, una vez acaba esta parte troncal del máster, podáis especializaros en 2 de las 4 regiones geoestratégicas del mundo. Siendo realistas, es imposible que seáis expertos en todo el mundo. Tenéis que tener conocimiento de causa transversal, neuronal de todas las regiones y ver las conexiones entre unas y las otras, pero es imposible que en profundidad podáis abarcar todas ellas, por lo que os hacemos escoger entre 2, ya sea América del Norte y Latinoamérica, Unión Europea y Federación Rusa, Oriente Medio, Norte de África y Sahel o Asia-Pacífico. 2 de estas 4 las escogéis para en el mes 6 de máster poder especializaros en 2 de esas 4 regiones, sobre las que una de ellas tendréis que hacer una propuesta de trabajo final de máster para acabar de forma individual haciendo una investigación, un análisis y presentándolo con ayuda del mentor que os será asignado para que podáis aplicar todas las técnicas y métodos que aprendéis durante el máster y presentándola por videoconferencia a la dirección del máster. Esto es el resumen del programa formativo que responde a las necesidades concretas del mercado laboral, ni más ni menos, para que encajéis muy bien con las ofertas de trabajo que luego comentaremos. En resumidas cuentas, y sobre todo, perdón, pensando en aquellas personas que estéis más ocupadas o que veáis que el tiempo es un hándicap importante para vuestra situación, deciros que está pensado el máster para que lo podáis compaginar fácilmente y que lo disfrutéis, que no sea eso que te estresa y que te agobia, que te genera ansiedad por no llegar. No, no, lejos de eso, tenemos el campus virtual que podéis acceder desde el día 1 de máster, desde el 31 de marzo hasta el mes, bueno, hasta el final del máster, donde cada asignatura la abrimos una vez al mes, pero no la cerramos para que podáis seguir avanzando progresivamente. Tenemos sesiones en directo y masterclass cada semana, donde ponentes, profesores y mentores os van nutriendo de conocimientos prácticos y por Zoom, como estamos ahora, podéis preguntarles lo que necesitéis. Si no podéis asistir, no pasa nada. Esto ocurre lunes, martes, miércoles o jueves, 1 o 2 veces en semana, 1 hora y media de duración. Todo se graba y posteriormente se sube al campus virtual, por lo que podéis verlo en diferido sin ningún problema. Suele ser por la tarde de España, porque es una hora más conveniente tanto para los alumnos que están en Europa como aquellos que están en América, ya sea Norte, Centro o Sudamérica, pero no exige que asistáis en directo, ¿no? Que eso en ocasiones puede ser un hándicap. Están las unidades de análisis internacional y las mentorías, esos grupos de trabajo que os describíamos, pues del mes 2 al mes 8, que os pueden, bueno, que os pueden, no, que os habilitan a poner en práctica todo lo aprendido de forma colaborativa, con otros compañeros, con otros alumnos, y siempre analizando casos reales. Pues ahora se están analizando pues, el impacto de Trump, están analizando el conflicto Estados Unidos-China, el futuro de Europa, están analizando cosas reales que ahora mismo los analistas internacionales que están trabajando en el sector también lo están analizando, ¿no? Eso es la dosis de realismo que tiene este máster. Y por último, en el mes 8 se hace el trabajo final de máster con el mentor asignado.
Para aquellos que queráis profundizar más, que queráis aún más conocimiento del que ponemos a vuestra disposición, en el campus virtual está repleto de recursos complementarios, apuntes. Aquellos que queráis hacer prácticas profesionales pagando la doble titulación universitaria, tenéis la posibilidad de firmar un convenio de prácticas extracurriculares para trabajar, hacer prácticas en cualquier institución o empresa dentro del máster, ya sea de forma remunerada o no, dependiendo de cada empresa o institución. Tenéis también formación en métodos y técnicas que requieren el uso de software, aquellos que estéis interesados, teniendo acceso a ese tipo de software profesional, en fin. Todo ello para acabar encajando en salidas profesionales que ahora comentaremos con Ricardo, por lo que salto, pero ayudados por el equipo de Lisa Work. Lisa Work es el equipo dentro de Lisa que se encarga de acompañaros, asesoraros, orientaros para poder encontrar el primer empleo o para poder promocionar a nivel profesional. Colaboramos con más de 550 empresas o instituciones a nivel mundial que buscan talento en todos los países o incluso talento remoto, junior, senior, de todo tipo, para poder ayudaros a postularos para esos procesos de selección. Y luego también hacemos lo contrario. Ayudamos a esas empresas o instituciones a confeccionar esas ofertas de empleo o de prácticas para ayudar a los alumnos a que os podáis postular, ¿no? Que pidan cosas que sean realistas. Ese matching, ¿no? Ese encaje, lo hacemos desde el equipo de Lisa Work durante y después del máster. Es un servicio que está incluido para todos los alumnos. Y por último, ya para acabar, que lo estabais preguntando por el chat, explicaros que las plazas son limitadas. Aún hay alguna plaza disponible abierta, pero estamos finalizando las plazas, así que aquellos que tengáis interés, no dudéis en reservar cita de entrevista, de admisión para hablar con Ricardo y que podáis cuanto antes inscribiros a esta edición que empieza el 31 de marzo. En cuanto se acaben las plazas, cerraremos las inscripciones, lo cual suponemos que sucederá en los próximos días, así que por el enlace que compartimos por el chat o que estará disponible también en la descripción de este vídeo, podéis inscribiros cuanto antes para enviar vuestro currículum, hacer la entrevista de admisión y poder hacer los trámites de inscripción. El precio de esta edición, que la próxima edición tendremos que subirlo, es 3.690 euros para personas que están ubicadas en Europa, 3.990 dólares estadounidenses para los que están en otras zonas del mundo. Este dinero se puede pagar al contado o se puede financiar en múltiples cuotas. En el caso de España, por ejemplo, tenemos un acuerdo con múltiples bancos para poder hacer esa financiación sin intereses, para que nos cueste más dinero el poder pagarlo en cómodas cuotas. Tenemos también acuerdos de colaboración con bancos en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú, para hacer ese pago en cuotas, por ejemplo, por lo que si sois de estos países podéis beneficiaros. Si sois de otros países, no es problema, también podéis pagar en cuotas, lo único que tendréis que hablarlo, ese plan, con el equipo de asesoramiento académico para ver cuál es vuestro plan específico de cuotas en función de vuestro caso. Aquellos que pagáis al contado tenéis un 5% de descuento. Aquellos que trabajáis en sectores clave, como son organismos internacionales, ministerios de seguridad interior, ministerios de defensa, ministerios exteriores, aquellos que trabajáis en organismos policiales o militares, aquellos que estáis en ámbito judicial, instituciones penitenciarias, aquellos que estáis, que sois periodistas en activo, y los que estáis también en organizaciones no gubernamentales, dado que ya vuestro puesto estáis contribuyendo a hacer del mundo un lugar más seguro, más justo y más protegido, que es la misión de LISA, tenéis un 10% acumulable al 5% de pagar al contado, en total un 15% de beca. Si además sois alumnis de LISA, tenéis un 15% de beca parcial acumulable al 5%, en total un 20% de beca, ¿vale? Para que lo sepáis y lo recordéis al equipo cuando vayáis a inscribiros para que entienda qué beca tenéis preautorizada. Hay varios de vosotros que soléis preguntarlo y es, dado que trabajáis en alguna empresa, en alguna institución que está interesada en inscribir a grupos, pues en caso de que se inscriba un grupo de personas en la misma edición, independientemente de que lo pague el máster, la persona o su empresa o su institución, también se ofrecen descuentos grupales para que lo podáis comentar con vuestros responsables, con el área de personal. Lo hacemos habitualmente, tenemos convenios con múltiples asociaciones empresariales, patronales, sindicatos, para facilitar que podáis inscribiros pagando lo mínimo imprescindible y que facilitaros, por tanto, el acceso al máster cómodamente. Así que próximos pasos es rellenar el formulario que enviamos por el chat,
y reservar cita lo antes posible, así como reservar plaza para que no perdáis la oportunidad de formar parte de esta próxima edición que inicia el 31 de marzo. Y hasta aquí era lo que queríamos, el primer bloque, para ya dar paso al bloque donde Ricardo y yo hablaremos de este coloquio que decíamos, donde adentraremos en el perfil, en las funciones y también en las responsabilidades, salidas profesionales del analista internacional y del analista geopolítico. Así que, sin más dilación, si tenéis preguntas, luego las resolvemos o sobre la marcha las vamos resolviendo, tanto el máster como de lo que hablemos ahora. No dudéis en plantearlas, por favor, a través del chat o a través del canal de preguntas y respuestas y las vamos pescando, Ricardo y yo, y las vamos incluyendo para que sea lo más dinámico y útil posible para todos vosotros. Empecemos por el principio, Ricardo. Me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta el panorama geopolítico actual y geoestratégico, como analista internacional, ¿cómo ves el mundo? ¿Cómo lo describirías? Pues muy buena pregunta a la cual voy a tratar de responder lo más rápido posible porque esto es en sí mismo es una masterclass de al menos 2 horas, ¿eh? Que lo sepáis y lo dejamos anotado para futuras ocasiones. Pues yo empezaría, Daniel, por una cuestión clave que está apareciendo cada vez más en los medios de comunicación y es un cambio en el esquema del multilateralismo. Vivimos o vivíamos, mejor dicho, o estamos terminando de vivir, si me permitís esta fórmula, en un sistema que aparentemente había sido estable más o menos, con sus ventajas y sus inconvenientes desde al menos el final de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de eventos posteriores como la Guerra Fría, etcétera, y era un marco en el cual pues, las Naciones Unidas, el derecho internacional público, tenían una cabida y había un cierto respeto por ese tipo de valores y normas. Lo que está ocurriendo es que cada vez más países de corte occidental que estuvieron en la base de la formulación de ese tipo de principios, como pueden ser los mismos Estados Unidos, cada vez más, en la persona al menos de sus líderes, ponen en entredicho este tipo de equilibrio, cuestiones como, por ejemplo, la defensa de las fronteras, los principios de la paz más elementales, etcétera. Entonces, pondría como primer hito fundamental para comprender este momento que estamos viviendo y que vamos a vivir, esta crisis del multilateralismo y por ende pues del derecho internacional. A todo ello, y vinculado obviamente, está una mayor competencia geopolítica entre, por ejemplo, Estados Unidos y China. Ya sabéis que en el primer mandato de Trump las relaciones entre Pekín y Washington tuvieron momentos de gran incertidumbre y de crisis bilateral. Ahora creo que vamos a ir más también hacia ese modelo, en paralelo con una Europa que está mirándose al espejo, ¿no? A lo Hamlet, ¿no? Con lo del cráneo, to be or not to be, dirimiendo qué hacer consigo misma, si seguir siendo un aliado incondicional de Estados Unidos o seguir, o mejor dicho, perdón, desarrollar fórmulas de autonomía estratégica que a la postre pues, le permitan, como indica el término, ser independiente a la hora de tomar decisiones estratégicas. Tenemos, por supuesto, a Rusia intentando buscar un nuevo rol dentro del sistema internacional después de este impasse que tuvo tras la caída de la Unión Soviética. Y tenemos también, que no quiero que se me olviden, por supuesto, a las potencias emergentes, como pueden ser India, Brasil, Turquía, que están también intentando buscar su hueco y para ello, pues, en muchas ocasiones ponen en entredicho, pues, el orden internacional que había y, por ejemplo, pues, cuestiones como los asientos de seguridad permanentes en el Consejo de Seguridad, perdón, de las Naciones Unidas, etcétera. A ello añadiría pues, la presencia, para terminar con la pregunta, de importantes conflictos convencionales, por ejemplo, en suelo europeo, como es la archiconocida guerra en Ucrania, también una mayor conflictividad en Oriente Medio, por supuesto, en África, numerosos países cuentan con numerosos conflictos también de naturaleza interestatal, intraestatal, etcétera, y también pues las tensiones crecientes, por otro lado, en el entorno del Indo-Pacífico. Eso sería mi lectura, como digo, puede ser una masterclass en sí misma, pero creo que son los hitos fundamentales que yo puedo destacar en este momento. Muy buen resumen y además muy sintético que siempre es de agradecer para poder abordar muchos temas diferentes y si los
asistentes, los alumnos tienen interés en que profundicemos en algo, encantados de que nos lo indiquen a través del chat. El- por lo que te oigo, lo que explicas, entiendo que el panorama actual eh, facilita un exceso de información que casi nunca está corroborada, que rara vez está matizada y que probablemente allana el terreno para que la figura del analista internacional florezca, ¿no? Pero que le requiera de una pericia especial. ¿Qué opinas de esto? Pues opino que al final estamos, Daniel, en un periodo de transición en el cual no se sabe bien en qué punto va a cesar este exceso de información, sobre todo y en el ámbito que hoy nos acucia de ámbito, vamos, de cariz internacional. A mí siempre me gusta, me sale la vena historiador, antes me presentabas con esa formación. Siempre me gusta destacar que hace un poco más de un siglo, a principios del siglo XX, las cuestiones de cariz internacional, las relaciones internacionales, se dirimían sobre todo en las cancillerías y de forma secreta. Era la diplomacia secreta e histórica que podemos imaginar del Congreso de Viena en el siglo XIX, etcétera. Y después de la Primera Guerra Mundial se populariza y se democratiza la información internacional, la información consular, diplomática, etcétera. Los medios de comunicación se hacen eco cada vez más de las cuestiones de internacional que ya dejan de pertenecer exclusivamente, como decía, a las cancillerías, a las embajadas, etcétera. Todo eso transcurre con el auge de los medios de comunicación, pero, en mi opinión, se hacía de forma ordenada, con unos medios de comunicación convencionales, prensa escrita, luego, por supuesto, la aparición de los medios de telecomunicación, las televisiones, las radios, etcétera, pero de un tiempo para acá, yo igual marcaba el hito en principios del siglo XXI, primera década del siglo XXI, el auge de Internet hace que seamos la generación o seamos las generaciones que más acceso a la información tenemos, pero que tengamos más acceso no quiere decir que tengamos mejor acceso a, a esa calidad de la información, ¿no? Hace décadas se ponía de moda el términos como el de infosicación, desinformación, que está muy, muy, muy de moda, fake news y todo tipo de palabras que se nos puedan ocurrir en este momento. La generación actual, Daniel, tiene más acceso que nunca a la información, pero mucha de esa información no goza de objetividad o al menos no goza de legitimidad. Por lo tanto, hablo concretamente de la labor de la profesión del analista internacional, tiene que desarrollar esa pericia, esa capacidad para conseguir filtrar lo que es verídico, lo que puede ser una fuente fiable, de lo que puede ser una fuente medianamente fiable y lo que puede ser una fuente de nula fiabilidad. Parece fácil, pero con todo el acceso, con todo el mare magnum de información que tenemos en Internet, creedme que es más complicado de lo que nos podemos figurar. Estoy recordando una clase que da Daniel Iriarte, analista internacional en múltiples medios de comunicación y que os animo a seguirle en redes. Una clase sobre la metodología para analizar de forma estructurada la fiabilidad de un artículo, de una fuente publicada en Internet, y tenía más de 30 variables en las que se debería analizar el analista internacional, a tener en cuenta para entender el momento en el que se publica, cómo se publica, si se utiliza un lenguaje que tiende más a lo técnico, a lo objetivo, qué fuentes. Las fuentes son primarias, secundarias, terciarias, se han triangulado fuentes, hasta qué punto es actual la información o no, se nombra a expertos o fuentes oficiales o no, hay un interés detrás de quien financia o paga ese medio y un trasiego de variables que al final te habilitan, te permiten poder comprender mejor la fiabilidad de esas fuentes y, por tanto, como comentabas, pues entender mejor ese contexto de infoxicación que nos abruma, que nos empacha y que también afecta a la toma de decisiones, ¿no? de empresas o instituciones públicas. Y para aquellos que tengan interés en saber más, este concepto de infoxicación, que está muy manido y que se ha internacionalizado desde hace décadas, lo acuñó un profesor de ELISA, lo acuñó Alfons Cornella, que tenéis una masterclass disponible que ahora pasaremos por el chat, donde ahonda en cómo conquistar el futuro a través de la innovación y cómo hacer frente, ¿no? a esta infoxicación.
desde la perspectiva, desde el análisis estratégico, ¿no? Y con una serie de metodologías que seguramente os puedan ser de interés. Pero continuamos y me gustaría preguntarte, ¿cuáles dirías que son las principales salidas profesionales con este panorama que has descrito para los analistas internacionales? Pues escuchaba antes la presentación que hacías del máster que tengo el privilegio de dirigir. Allí aparece de forma yo creo que bastante meridiana, pero aún así ahora aprovechando que me haces la pregunta, voy a tratar de ampliar un poquito más la información. Yo diría en primer lugar, como primera, no por ser la mejor, pero porque se me ocurre a mí en este orden discrecional, como decía, el primer sector al que se puede dedicar el analista internacional, es el sector público, como no puede ser de otra manera, y los organismos internacionales. Por sector público me refiero al sector público nacional, como pudiera ser, mencionaba antes, pues las propias cancillerías, los propios servicios consulares, embajadas, ministerios, incluso los propios gobiernos a nivel de asesoría, cuerpo diplomático, por supuesto, y también, como no puede ser de otra manera, organismos internacionales. Diferenciando entre organizaciones internacionales per se me ocurre, por ejemplo, la más grande, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, para el público que nos escuche español o al menos con nacionalidad española, no dejéis tampoco de perder de vista la Unión Europea, que tiene siempre importantes ofertas de todo tipo de carices y características. También, por supuesto, tercer sector, organizaciones no gubernamentales, de todos, sabéis que existen múltiples y de grandes temáticas. Se me ocurre Amnistía Internacional, la propia Cruz Roja, Human Rights Watch, por poner algunos ejemplos. También, por supuesto, acabo de hablar de lo público, pero me puedo referir a lo meramente privado. Aquí también, pues, empresas multinacionales o empresas de menor dimensión que sí quieran internacionalizarse pues, que fuera de forma mínima o de forma progresiva y necesiten a un analista internacional que les ayude a poder tomar según qué decisiones, en según qué momento y en según qué o según con cuáles contrapartes. En este sentido, pues por ejemplo, son numerosas las empresas que ofertan labores de consultoría para para cumplir su proceso de toma de decisiones, etcétera. Como decía también, empresas multinacionales. Podríamos también citar las más grandes, Google, Amazon, empresas petrolíferas, por ejemplo, YPF, Repsol, British Petroleum, BP, etcétera. También, por supuesto, no se me puede olvidar, sector financiero, sector de la banca. También los bancos necesitan seguridad y el ámbito internacional, como acabo de mencionar en la primera pregunta, es cada vez más complejo y más incierto. Por lo tanto, necesitan a un analista que tenga esas habilidades de análisis para poder tomar decisiones. Y por último, que se me ocurran ahora según me hacías la pregunta, también podemos mencionar medios de comunicación, sean de cariz en nacional en sus secciones de internacional o medios internacionales en numerosas lenguas. No lo sé, BBC, el grupo New York Times, por supuesto Al Jazeera, para aquellas personas que manejen sobre todo el árabe, etcétera. El contexto geopolítico actual, la globalización, la interdependencia entre estados, pero también con empresas o incluso en actores no estatales, como en ocasiones puede ser la delincuencia organizada, el terrorismo, presentan un ecosistema internacional complejo, volátil, que provoca muchísima incertidumbre y que sin duda puede ser un factor que genere una mayor demanda de analistas internacionales, ¿no? En tu opinión, ¿cómo afecta todos estos factores, variables, actores a la empleabilidad en este campo? Eh, como decía al principio de la primera pregunta que me hacías, vivimos en un periodo de enorme, y ahora lo mencionaba también en el anterior, enorme incertidumbre, enorme mayor subjetividad a la hora de tomar decisiones,
decisiones que a su vez son inciertas. Esto también viene guiado por fenómenos como el de la globalización que nos trae consigo, más allá de que a mí ahora me puedan estar siguiendo personas de Perú o de Bolivia o de Argentina en este preciso momento, también trae cierto o acarrea cierto riesgo, y es que cada vez hay una mayor competitividad a la hora de tomar decisiones. Podemos, por ejemplo, estar trabajando para una empresa, para una multinacional. Se me ocurre, por ejemplo, yo siempre pongo el caso de las petrolíferas o de las empresas de hidrocarburos, por ejemplo, Repsol, por poner un nombre sobre la mesa. Repsol es una empresa, como digo, multinacional que necesita, a la hora de expandir su modelo de negocio, necesita seguridad. Y esa seguridad trae, o sea, se consigue, mejor dicho, mediante análisis de cariz internacional, como el que ofrece un analista internacional, eh, como los que estamos o los que describiendo hoy, a la hora de tomar decisiones. Me explico. Vamos a ponernos en un hipotético caso de que una empresa como Repsol decide abrir o decide invertir en yacimientos petrolíferos en el entorno de Oriente Próximo, sin decir un nombre de un país en concreto. Es labor del analista internacional, Daniel, saber valorar, aunque sea negativamente, pero valorar esa incertidumbre, esa complejidad a la hora de llevar a cabo su análisis. Porque Repsol posiblemente deposite muchos millones de euros, muchos millones de dólares en ese tipo de modelo de negocio. Entonces requiere por parte del analista que, utilizando esas habilidades especiales, esas habilidades de análisis, de filtrado de la información, de selección de fuentes, llevar a cabo un análisis, valga la redundancia, que permita a Repsol invertir de forma segura en ese país, mediante, pues, por ejemplo, algo que nosotros no, encargamos en los TCMs del máster, que es llevar a cabo informe de fichas de país sobre una empresa que te encarga, como digo, un análisis para poder invertir. Entonces, es labor del analista llevar a cabo, pues, una selección, una concatenación de riesgos, de vulnerabilidades, de oportunidades, utilizando, pues, modelos como LAFO, Pestel, el MARG, que tengo el honor de explicar en el máster, etcétera. Entonces, por tratar de aportar una frase final a la pregunta que me hacías, vivimos en un mundo cada vez más complejo y, como decía y llevo intentando poner sobre la mesa y enfatizar a lo largo de la sesión, es labor del analista internacional saber dirimir, saber definir ese tipo de riesgos y actuar en consecuencia, porque posiblemente esté trabajando para una tercera parte, para una empresa, para un organismo, una institución que requiere de esa pericia especial. Has comentado el ejemplo de Repsol. ¿Podrías ponerlos algún otro ejemplo del sector público, por ejemplo, para entender y que la audiencia comprenda una aplicación profesional real que tengamos entre los alumnos? Pues, por ejemplo, antes, cuando me decías hipotéticas o posibles, mejor dicho, salidas profesionales, luego lo pensaba, digo, a ver en qué momento puedo reconducir, porque se me olvidó comentar los think tanks, los laboratorios de pensamiento. Pues se me ocurre, por ejemplo, en España, pero por poner un caso concreto, el Real Instituto Elcano, que es un organismo público que requiere de analistas para, ya sea junior o senior, para poder nutrir sus informes que luego son utilizados de forma pública, pues, por los propios gobiernos, por las empresas, por las empresas privadas, por las multinacionales, etcétera. Por ejemplo, podemos citar think tanks como Elcano, por resolver tu pregunta. Se me ocurren también, he dicho Repsol, del ámbito petrolífero, del ámbito de los hidrocarburos y de la energía, pero podemos definir o podemos poner sobre la mesa grandes multinacionales, en este caso españolas, que dan un importante servicio en Latinoamérica, como por ejemplo Telefónica. Telefónica, como sabéis, es una de las principales compañías de telecomunicaciones del mundo, y en muchas ocasiones requiere de analistas con independencia de su origen, de su formación, pero que tengan esas habilidades especiales del analista internacional, para poder evaluar, pues, entornos regulatorios, estrategias de expansión, como cualquier otro tipo de empresa privada, etcétera. Y
Por poner otro ejemplo, a mí se me ocurre también, lo menciono mucho, empresas también de gran calado y de gran dinamismo como Indra. Indra también sabéis que es una empresa multinacional que se dedica a labores de defensa, de ciberseguridad, de inteligencia y precisamente requiere de la pericia. Me gusta enfatizar en ese término para el analista internacional análisis de riesgos geopolíticos, consultoría, etcétera. Podríamos poner muchos más casos y, por supuesto, si alguien de los que nos está viendo ahora o posteriormente quiere, quedamos, por supuesto, o quedo a su disposición para aclarar y poner más ejemplos. Pero si no me voy por las ramas y no avanzamos en la entrevista. Sí, en el máster concretamente, el equipo de Lisa Work, incluso dentro del contenido del propio máster, se ejemplifica y se dan consejos para la búsqueda de empleo y básicamente aquellas empresas, digamos que puede ser el primer análisis internacional que haga un analista, que es analizar el mercado laboral internacional para encontrar empleo, ¿no? Por Entonces, supuesto. todas aquellas empresas que tengan una serie de variables, como estar expuestas a la volatilidad del mundo, tener clientes, proveedores o partners en países inestables, tener o necesitar recursos o materias primas escasos o que están solo a disposición de alguna potencia geopolítica hegemónica o regional. Empresas que dependen mucho de los datos o que tienen muchísima competencia o que están muy vinculadas al sector público. Cuantas más de estas variables reúna una misma empresa, más fácil es que valore todo lo que aprendéis en el máster y que, vamos, muchas de ellas tienen en el máster cabida y contratan alumnos, nos piden currículums, vienen también a dar ponencias para captar talento y los profesores que trabajan en esas empresas cooptan a algunos de los alumnos para aquellos que demuestran mejores capacidades en los grupos de trabajo, pues ya se los llevan antes incluso de dejar el máster, en algún caso que siempre pasa en cada edición, ¿no? Entonces, las variables que comento suelen ser las que reúnen más aquellas empresas que buscan talento de analista internacional porque más necesitan a este tipo de servicio, interno o externo, para poder tomar mejores decisiones en el plano internacional, ¿no? Y esto un poco como complemento a lo que comentaba Ricardo. Por continuar con esto de la pericia que decías, ¿cuáles serían las competencias más valoradas, en tu opinión, en el mercado laboral para los analistas internacionales? Pues en primer lugar, Daniel, y voy a volver a poner el énfasis en ello, la pericia. Pero la pericia es un concepto, una habilidad que luego tiene numerosas bifurcaciones y numerosos matices. Creo, en primer lugar, que tiene que ser una persona que tenga la capacidad y a su vez también las ganas para poder hacer una lectura en clave internacional. Es decir, me explico con ello. En muchas ocasiones, en nuestros respectivos países de origen, sea cual sea, tendemos a pensar las decisiones, ya sean individuales o ya sean de nuestros propios gobiernos, decisores políticos, etcétera, en términos nacionales. Para mí, no es que sea una lectura incorrecta o errónea, para nada, pero para mí es insuficiente. Porque, como decía antes, vivimos en un mundo globalizado y esto podía tener cabida hace 100 años, hace 150 años, donde los estados-nación tenían claramente sus delimitaciones, su soberanía nacional, etcétera. Pero a día de hoy la soberanía nacional, pese a que aún pertenece a los estados, y no voy a dar una clase de ello, pero tiende a difuminarse más. Como he dicho a lo largo de la sesión, las multinacionales, por mucho que tengan la matriz en España, Estados Unidos, Argentina o México, operan en numerosas, como si fueran tentáculos, operan en numerosos ámbitos, en numerosos países y en numerosos contextos. Por lo tanto, es labor del analista internacional, trabaje para esa empresa o sea una persona freelance o que aún ni siquiera tenga la oportunidad de hacerlo, requiere la pericia, insisto, la capacidad de hacer una lectura macro, más allá de lo meramente nacional. Para mí eso sería una habilidad clave. Otra habilidad, por supuesto, relacionada estrechamente con lo que acabo de decir,
es el poder tener un pensamiento y un análisis estratégico y crítico. Crítico importante. Tenemos que ser conscientes de que aquí también voy a sacar mi vena historiadora. Los antiguos griegos diferenciaban entre la doxa, la opinión, y la episteme, el conocimiento. El analista internacional tiene que dejar a un lado, o al menos en su ámbito profesional y no doméstico, tiene que dejar a un lado, aunque parezca complicado, la doxa. Tiene que dejar a un lado la opinión. Y tiene que hablar en términos empíricos, en términos concretos, en términos objetivos, con datos, etcétera, ¿no? La famosa frase, ¿no?, de dato mata relato, ¿no? Pues el dato en este sentido es importante. Y tener ese pensamiento estratégico y pensamiento crítico te permitirá luego, pues, a posteriori, perdón, llevar a cabo, pues, un análisis geopolítico con sus respectivos riesgos, un pensamiento crítico a la hora de tomar decisiones, un pensamiento crítico a la hora de investigar los ámbitos y contextos en los que te vas a desempeñar. Y, en definitiva, por tratar de darte una respuesta, pensamiento crítico. A ello uniría, pues en el mundo que vivimos, por supuesto, gozar de competencias técnicas y digitales. Vemos ahora como la inteligencia artificial, para mí, es una oportunidad, pero como cualquier cuestión disruptiva, es también un riesgo. Por lo tanto, tener ese tipo de habilidades o desarrollarte en ese tipo de habilidades va a hacer que cuestiones como la IA deje de ser paulatinamente, al menos para ti, un riesgo para que pase a ser plenamente una oportunidad. Por supuesto, habilidades de comunicación, sea escrita o sea oral. Sobre todo para el analista internacional requerirá de importantes y no desdeñables habilidades escritas. Al final, lo que decíamos antes, en muchas empresas, organismos, instituciones, te pedirán un análisis de riesgos que tú o de un análisis de ficha país, etcétera, que tú vas a tener que hacer de forma escrita y posiblemente tengas que también presentársela a tu superior. Por lo tanto, siempre ese binomio y ese diálogo entre la comunicación escrita y la comunicación oral, que a su vez esa comunicación venga complementada con conocimientos del ámbito internacional y con ello uno con lo que decía al principio, de no tener una visión meramente nacional, sino ver todos los contextos y acontecimientos en términos macro, en términos de internacional o más allá de nuestras fronteras. Y luego también diría, como en cualquier trabajo disruptivo y dinámico como es el análisis internacional, pues tener esa capacidad de adaptabilidad y de saber gestionar proyectos. Eso sería a priori las principales habilidades que yo puedo señalar, pero por supuesto no es óbice para que haya muchas más. Hay múltiples preguntas por el chat que antes de continuar con la entrevista o el coloquio, me gustaría que respondiéramos. Algunas las puedo responder yo y algunas te las paso a ti. Hay uno de los asistentes, Carlas Massacs, que pregunta las salidas profesionales como analista internacional en organismos públicos, pero no de carácter nacional o internacional, sino en instituciones eh, digamos, subnacionales, ¿no? Provincias, comunidades autónomas, ayuntamientos, ciudades grandes. Por mi parte, y ahora también tu opinión, que también tienes abundante conocimiento en el tema, decirte que casi toda gran ciudad, casi toda gran provincia y casi todas las comunidades autónomas, si no todas, no solo en España, sino en cualquier país mediano, grande, disponen de un área internacional y disponen de oficinas comerciales, en los mejores casos, fuera de su territorio para poder facilitar los contactos en coordinación, obviamente, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero tienen cierta autonomía, no competencia, pero cierta autonomía en analizar lo que ocurre a nivel internacional y cómo les va a afectar. Nosotros desde LISA, por ejemplo, formamos a múltiples de ellas, tanto ciudades como provincias, como gobiernos autónomos. La semana que viene tenemos reunión con uno que quiere formar a su plantilla en temas de análisis internacional, de análisis político internacional, para entender cómo va a afectar. Esta mañana Trump decía que iba a poner un 200% de arancel al vino. Pues claro, pues La Rioja, por ejemplo, por decir el ejemplo más evidente, necesitaría estar monitorizando de cerca lo que dice Trump, si es una amenaza que tiene recorrido o realmente tiene sentido,
que lo vaya a hacer para empezar a planificar y anticiparse y buscar alternativas y asesorar a sus empresas, las que pertenecen a esa región, para poder estar mejor posicionados, ¿no? Así que cuanto más grande sea la ciudad o el municipio, más interés y más probable es que necesite analistas internacionales. No sé si, Ricardo, quieres complementarme en algo. Sí, por supuesto. Enfatizar en lo que has dicho. Cuando pensamos en el sector público, igual yo también he pecado de ser demasiado macro, ¿no? Por utilizar también esa palabra. No es solamente, no pensemos nunca solamente en términos de gobiernos nacionales o organismos internacionales, etcétera. Que sí, al final es la salida o la visión que solemos tener todos. A mí me ha salido incluso de forma innata. Pero como decía Daniel, no solamente en España o en Latinoamérica, etcétera, todos los países cuentan con organismos subnacionales, como decía Daniel, provincias, estados federados, los propios ayuntamientos, que requieren, como él comentaba, de análisis internacionales, porque pueden tener algún tipo de acuerdos con otros, por ejemplo, un ayuntamiento, acuerdos con otros ayuntamientos del mismo continente o de otros lugares, hermanamientos de ciudades, etcétera, que siempre van a requerir de que haya ciertos análisis internacionales para saber tu contraparte cómo se mueve, cuál es su principal, me lo voy a inventar, voy a hacer un análisis rápidamente, cuáles son sus principales recursos o los recursos que dedica al PIB, cuál es su población, qué porcentaje de población está envejecida o tiene más de 80 años, etcétera. Esto requiere del análisis internacional de una persona, de un analista, de un profesional que, como decía antes, sepa mirar más allá de lo meramente nacional. Creo que Daniel, con el ejemplo de Donald Trump, daba un poco en la clave. Aquí regiones como La Rioja, pero por ejemplo en Francia regiones o ciudades como Burdeos o regiones como Languedoc, que son exportadoras natas de vino, tienen que tener en sus equipos o trabajando para sus ayuntamientos o para sus regiones, etcétera, a analistas que les sepan comunicar o les sepan explicar planes de contingencia para ese tipo de decisiones que en el caso de Donald Trump vienen a golpe de tuit y de un día para otro. Según se levanta ese día, se me permitís el chascarrillo, puede ser un 200% o puede ser un 150%, luego lo anula, luego lo vuelve a poner, luego lo prorroga un mes. Ese ámbito, esa inestabilidad, esa incerteza, incertidumbre, son palabras que estoy repitiendo por exceso, requiere de un analista que esté al día para poder tomar decisiones ad hoc, decisiones rápidas para la persona o para el organismo que se lo reclama o se lo solicita. Hay otra pregunta de José Carlos Navarro, que dice que tiene una empresa de consultoría en el ámbito de la información y la tecnología, con presencia en múltiples países como Chile y México. Si sería interesante para un perfil como él. Ya le contesto yo, José Carlos, que toda internacionalización, si se quiere hacer con garantías, con seguridad, requiere de un conocimiento de contexto. Uno, quien no sabe a dónde va, aparece en cualquier parte, ¿no? Entonces, es importante tener conocimientos avanzados, transversales, holísticos, de aquellas regiones donde uno opera, pero también de aquellas regiones que afectan a donde uno opera. Si operas en Chile y México, lo que ocurra en Estados Unidos te afecta directamente, sobre todo en el caso de México. Y dependiendo del sector, determinadas regulaciones que acaben ocurriendo en esos países también te pueden afectar de forma directa, ya no solo aranceles, sino temas de protección de datos o de regulación tecnológica o dependiendo de los servicios de consultoría que ofrezcas o de otra índole. Así que cualquier empresa multinacional, que cuando digo multinacional no me refiero a empresa que tenga sedes en muchos países, sino que tenga intereses en muchos países, es carne de cañón, es objeto y tiene todo el sentido del mundo que disponga de alguna persona, algún líder, algún directivo o algún analista que tenga ese trasiego de internacionalización y de conocimiento avanzado de lo que ocurre a nivel internacional. También respondo rápidamente a otra pregunta y te paso la palabra para, em, para responder a Jorge Arzubide, que pregunta
la diferencia entre el curso de analista político internacional y la del curso de analista internacional, que tenemos ambos, ¿no? El curso de analista internacional, Jorge, para que tengas el conocimiento de la diferencia entre uno y otro, es transversal e incluye parte de política, parte de diplomacia, parte de geopolítica, parte de economía, parte de seguridad, para poder tener un baño general de lo que ocurre a nivel internacional y de los factores, actores, variables más relevantes en cada región. Es el curso por el que recomendamos comenzar, a no ser que tengas claro que quieras profundizar y hacer el máster de analista internacional y geopolítico, es el mejor curso para comenzar porque es la base más sólida sobre la que luego construir. Si te interesa más la parte política, a continuación, el curso que te especializa es el curso de analista político internacional. Luego disponemos de otro que es el curso de analista económico internacional, que ya es una especialización macro y microeconómica en el ámbito internacional. Tenemos otro, del que profesor es Ricardo con el coronel Ángel Gómez de Ágreda, de el curso de experto en seguridad internacional. Tenemos otro de curso de conflictos geopolíticos, otro de conflictos bélicos, pero todos ellos vienen a ser especializaciones que nacen del curso de analista internacional, no siendo obligatorio a partir de ese curso, sí lo más pedagógico y recomendable, pero no algo que sea requisito imprescindible, por si te puedo, es por si la orientación te es de utilidad. Y te quiero preguntar, bueno, trasladar una pregunta de Jean Valdez, que es un alumno precisamente del Máster de Analista Internacional y Geopolítico de la tercera edición, si no recuerdo mal, que la memoria a veces ya me falla, que pregunta qué tan complejo consideras analizar los escenarios geopolíticos en el día de hoy. Pues esto suele ser lo que se llama la pregunta del millón de dólares, de millón de euros o del millón de lo que deseemos que sea. Para mí, la complejidad es subjetiva o más bien relativa. Es decir, si tú tienes lo que vengo enfatizando y poniendo el acento a lo largo de la entrevista, si tú tienes de antemano o mediante tu propio entrenamiento mayor conocimiento de aquello que te rodea, como decía antes, una visión de los acontecimientos no solamente en clave nacional, sino en clave contextual, en clave internacional, en clave macro, siempre te va a ser menos costoso analizar cualquier escenario geopolítico. Por supuesto, no tratemos de ser ambiciosos o tratemos de ser ambiciosos en la medida que consideremos. Es decir, yo siempre recomiendo, sobre todo eh, en un primer acercamiento con el ámbito internacional, con el ámbito del analista internacional, que nos tendamos a focalizar en un área concreta. Es decir, siempre va a ser mucho mejor aprender conociendo cuál es el contexto de los conflictos o de los escenarios geopolíticos en América Latina en exclusiva, en Europa, en África, en el África magrebí, en el África saheliana, que no tratar de acaparar y de tener todo y querer conocer todo. Por supuesto, luego tendremos esa pericia y esa capacidad para poder hacer una lectura en términos generales. Pero siempre recomiendo, cuando estamos ya trabajando como analistas internacionales, esto al final es una recomendación, luego cada uno el contexto de su propio trabajo, de su propia empleabilidad, pues lo puedo llevar de una manera o de otra. Pero siempre recomiendo que nos focalicemos en determinadas áreas y que al final esas áreas luego tendrán dialéctica, tendrán interrelación con otras y nos permitirá ir expandiendo nuestro conocimiento. Pero en una primera instancia, en una primera mano, siempre llevar a cabo una especialización o una mayor atención por un escenario geopolítico concreto. Respondido esto, Jan Valdez, mm, quería también poner el acento en que en el contexto en el que estamos actualmente siempre va a ser más complejo, siempre va a ser más complicado llevar a cabo un análisis con pericia, con objetividad, que en contextos anteriores, por lo que decía previamente. Tenemos el reto de la desinformación, tenemos el reto de un contexto internacional, de unos sucesos internacionales que ya no dejan tiempo, si me permitís la expresión, a la digestión. Ya vivimos indigestos los analistas, porque cuando estamos analizando el último titular que viene desde Washington DC, surge un problema en paralelo en Rusia, luego otro problema en Latinoamérica, en Europa, en África, etcétera.
Por eso siempre, os decía antes y ponía el énfasis en especializarnos en un área o al menos en un ámbito, para que siempre sea más fácil llevar a cabo el análisis y que no nos dé la sensación de que estamos completamente sobrellevados o estamos completamente extasiados por el devenir y el fragor de los acontecimientos. Pero por dar una respuesta, que sé que soy prosaico y excesivamente detallado en muchas ocasiones, yo diría que cada vez tiende a ser más complejo. De ahí a que sea necesaria una mayor y mejor formación en el ámbito para tener esas habilidades de antemano instaladas en nuestro sistema operativo y que no tengamos que tener esa dificultad extra a la hora de analizar los contextos. Hay una pregunta que acaba de formular Juan José Terrero, que es alumno del curso de experto en Estados Unidos. Tiene un máster en geopolítica y se está especializando con LISA. Y nos pregunta si creemos que hay algún tipo de gap, de posible vacío entre lo que ofrecemos los analistas internacionales y geopolíticos y los puestos que ofertan tanto empresas como instituciones. Y mientras Ricardo piensa la respuesta, decirte, Juan José, que depende de qué entiendas por analista internacional y geopolítico, porque hay muchos tipos. No es una profesión que sea estanca, delimitada y que haya dos analistas iguales. La realidad es que no. Y eso le da también mucha riqueza y ventaja competitiva a los diferentes analistas. Todo depende de la especialización, de la formación previa, de los idiomas y de la experiencia profesional que tenga cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo siempre separo las oportunidades profesionales en dos tipos. Por un lado, las empresas o instituciones que buscan literalmente analistas internacionales y aquellas que buscan cualquier tipo de analista que además tiene el concepto y el conocimiento de lo internacional. O un directivo que además tiene un máster de analista internacional y geopolítico, ¿no? Hay como esas dos. La primera es la salida natural, la pura, la que están jornada completa analizando países, empresas, hechos, noticias, actualidad con una vertiente internacional para hacer informes, el analista internacional puro, que está todo el tiempo haciendo análisis e informes, obteniendo información, contrastando, análisis e informe, proactivo o reactivo, dependiendo de quién se lo pida. De esas salidas profesionales, pues las palabras clave es análisis internacional, analista geopolítico, en algunos casos analista político internacional o analista de política internacional. Hay múltiples palabras clave relacionadas que pueden aflorar esas salidas profesionales relacionadas y en las que nuestro máster de analista internacional y geopolítico no tiene ningún gap, porque ha sido confeccionado a medida para encajar con ese perfil, con ese rol en concreto del analista internacional puro en base a lo que las ofertas de trabajo piden. Y luego está el otro, el analista internacional, digamos, como complemento a una profesión, ¿no? Pues, por ejemplo, un director de desarrollo de negocio que además tiene la ambición o el cometido de desarrollarse a nivel internacional su empresa y que necesita conocer a dónde va, como antes comentaba el otro compañero de Chile y México. Pues necesita como complemento, aunque su puesto nunca va a ser análisis internacional, necesita esa capacidad para hacer mejor su trabajo. Pasa, por ejemplo, con cualquier asesor político hoy día, de cualquier nivel de la administración, necesita tener y hablar con conocimiento de causa de lo internacional, independientemente que esté asesorando a un ayuntamiento, a una provincia, comunidad autónoma o a un estado o en un organismo internacional. Cualquier comercial, directivo o incluso analista de tecnología, analista de seguridad, analista, un policía, militar, cualquier persona en general necesita tener ese complemento internacional que le ayude a entender el mundo con ese vector, con esa capa de internacional que afecta y que por la interdependencia que tenemos en todos los sectores e industrias nos acaba acechando a todos por igual independientemente del tamaño y de la geografía. Así que hay esas dos salidas. Dependiendo de cuál sea tu perfil, necesitarás más unas cosas u otras. Pero en resumidas cuentas sería cómo se estructura el mercado laboral actual. Creo que ha ahondado bastante. Si quieres, Ricardo, te planteo otras de las preguntas que hay muchísimas. Por ejemplo, el, plantea
Claudia Jordán. Buenas tardes. Antes de formular mi pregunta, me gustaría agradecer a ambos ponentes por la interesante y esclarecedora sesión de hoy. Muchas gracias a ti, Claudia. Mi pregunta es la siguiente: ¿en qué grado de profundidad se tratan los temas de ciberseguridad en el máster? Y quisiera saber si recomiendan este máster a personas que estén a punto de graduarse de un grado universitario, en mi caso de Relaciones Internacionales. Por supuesto, pues por responder a la primera pregunta que nos formula Claudia, nosotros en el máster profesional de analista internacional y geopolítico abordamos la geopolítica, digo, perdón, la ciberseguridad, perdón, por supuesto la geopolítica, pero abordamos precisamente la ciberseguridad desde un cariz, utilizo mi lapsus previo, desde un cariz geopolítico. Es decir, pese a que podamos explorar cuestiones más de índole técnica, siempre vamos a tratar de aplicar la ciberseguridad al contexto que nos rodea, ¿no? A cómo la relación de los estados, la relación de los diversos actores internacionales se pueden desarrollar en términos de ciberseguridad. Y más cuando, como he dicho antes, estamos en un mundo cada vez más intercomunicado y donde las tecnologías no es que sean el futuro, es que son el presente más actual y más inmediato. Entonces, sí, tratamos, por supuesto, la ciberseguridad. Quizás, obviamente, no es la mayor especialización del máster, porque de hecho tenemos el propio máster de ciberseguridad del LISA Institute, pero desde el punto de vista del máster que tengo el privilegio de dirigir, pues sí la tratamos como una variable más del análisis, como puede ser el ámbito económico, el ámbito social, el ámbito político, en este caso el ámbito tecnológico, etcétera. Y luego era sobre la recomendación para una persona que se haya egresado recientemente del grado en Relaciones Internacionales. Sí, de hecho, en anteriores promociones hemos tenido estudiantes que acaban de terminar este tipo de grados universitarios. Igual no habían tenido la oportunidad de hacer prácticas o no habían tenido la oportunidad de encontrar su primer trabajo en el sector con ese grado y lo que buscan son quizás estudios de posgrado más profesionales, más profesionalizantes, como el que ofrecemos en el caso de ELISA en el máster profesional de analista internacional y geopolítico. Y sí, es un perfil, además, es un perfil evidente y un perfil que suele ser recurrente en nuestros dentro de la miríada de alumnos que tenemos, pero suele ser un perfil recurrente porque al final con esto me permite, Claudia, enfatizar en algo que ya he mencionado a lo largo de la ponencia, y es que te dota de las habilidades profesionales, habilidades como las que yo mencionaba antes, para luego, unido a lo que creo que mencionaba también antes Daniel de la bolsa de trabajo, te permite ponerte en contacto y en contexto con instituciones, con empresas, etcétera, que van a requerir precisamente de habilidades profesionalizantes y no tanto de conocimientos académicos. Así que para mí es el nexo o es la unión perfecta, ¿no? Después de haber hecho un grado universitario largo de 4 años, más teórico, complementarlo con este tipo de estudios de posgrado más profesionales y más profesionalizantes. A colación de lo que preguntaba Claudia y en línea con también algo que quería preguntarte, Ricardo, ¿qué estrategias recomendarías para que un recién titulado del máster de analista internacional y geopolítico consiga su primer empleo de analista internacional? Pues para mí, en primer lugar, cultivar y desarrollar una buena marca personal. Como estoy ya harto no harto por supuesto, pero he repetido en numerosas ocasiones a lo largo de la ponencia. em, el vivir en un mundo intercomunicado, con gran amplitud, globalización, etcétera, hace que tengamos una mayor competitividad. Entonces, en ese contexto, poder tener una marca personal fiable, valga la redundancia, competitiva, que dé una imagen de ti de seriedad, de conocimiento, siempre va a ser una habilidad o siempre va a ser una cuestión positiva o una estrategia positiva. En primer lugar, como digo, marca personal tanto en redes sociales, etcétera. En segundo lugar,
tener la capacidad, como también he repetido en numerosas ocasiones, de saber discernir, saber separar entre la opinión y el conocimiento. Eso va a hacer que si eres activo en redes sociales, la gente que te lea sepa que eres una persona de fiar, una persona que emite juicios y que emite conocimientos y argumentos comprobados y verídicos, no que se limita a utilizar sus redes sociales como un altavoz de su opinión más instantánea y más inmediata. También tener pues ese conocimiento macro que también he repetido, ese conocimiento de contexto internacional de todos los acontecimientos que nos rodean y que se suceden. También la oportunidad de poder desarrollarte en cualquier sector relacionado, aunque creas que no tiene vinculación, siempre vas a poder darle tu impronta personal. Al final, escuchando antes la respuesta que daba Daniel a una pregunta, yo siempre con mi formación que antes él comentaba de relaciones internacionales, sociología, historia, etcétera, siempre le voy a dar una impronta más relacionada con las ciencias sociales. Pero, por supuesto, no caigamos en el famoso y archiconocido síndrome del impostor. Una persona que no pertenezca al ámbito de las ciencias sociales puras, como las que yo os definía, también tiene cabida en este ámbito. Se me ocurre, por ejemplo, un geólogo que termina sus estudios y se especializa en recursos naturales, en tierras raras, el gran concepto del presente y del futuro, en energía, etcétera. Empresas como, por ejemplo, ya lo he repetido, las petrolíferas de hidrocarburos, etcétera, también van a buscar a geólogos, a ingenieros que tengan ese conocimiento y esa pericia del analista internacional para poder ampliar sus competencias y poder llevar a cabo análisis de esta índole. También, por supuesto, que no quiero alargarme demasiado en la pregunta, tener capacidad de networking. Nunca dudéis en acudir a cualquier evento, a cualquier lugar que consideréis que va a ser vital o va a ser importante para vuestra formación, sea con el método tradicional de intercambio de tarjetas o sea simplemente pues, intercambiando redes sociales y que esa persona, tu contraparte, luego te lea en LinkedIn, te lea en Twitter/X y sepa que eres una persona que emite juicios y que tienes un conocimiento del mundo que nos rodea. Esto sería un poco, se me ocurren así a bote pronto, Daniel, las competencias. Por supuesto, como he dicho antes, habrá muchas más y quedo a la disposición de las personas que lo deseen para responder sus dudas y sus inquietudes. Complementarte diciendo que la experiencia de aprendizaje en LISA para potenciar cada uno de las variables que ha recomendado Ricardo. Por ejemplo, marca personal. Pues nosotros disponemos de Lisa News y de Lisa Analysis Unit, que son dos entidades que pertenecen a Lisa Institute y que los alumnos tenéis la posibilidad de publicar artículos, análisis, que el año pasado vieron 36 millones de usuarios en todo el mundo, en más de 100 países diferentes, los análisis que divulgamos, difundimos y diseminamos a través de Lisa News, por lo que tenemos un importante escaparate donde los alumnos podéis poner en práctica lo aprendido durante el máster y donde a su vez la marca personal se ve reforzada porque estáis publicando al lado de profesores, de mentores, de personas que ya tienen décadas de experiencia y que por tanto el efecto halo acaba beneficiando a todos cuantos publican, ¿no? En este medio que es lisanews.org. A su vez, para aquellos que necesitéis o que creáis oportuno asistir a eventos, desde LISA organizamos constantemente eventos, visitas a instituciones públicas, tanto online como presencialmente, para poder daros ese contacto real con empresas, con instituciones públicas. La última fue con la Escuela de Guerra y del Ejército del Ministerio de Defensa de España, que fuimos con un grupo de 25 alumnos del máster para que bueno, pues conocieran, tuvieran una serie de ponencias allí dentro de su auditorio y conocieran mejor pues, la parte más de defensa, ¿no? Nacional o de seguridad internacional. Y por tanto, dentro del máster prestamos estos servicios a todos los alumnos que lo realizan y a posteriori también acompañamos a los alumnos para que puedan seguir vinculados a Lisa News, seguir vinculados a las visitas, seguir beneficiándose de todos los informes, artículos, reportajes que vamos publicando para continuar su especialización y su mejora constante. Así que
desde LISA, esas recomendaciones que os ha dado Ricardo dentro del propio máster se prestan y las tenemos reflejadas para que os podáis beneficiar. Vamos avanzando, que nos quedamos sin tiempo y me gustaría preguntarte, Ricardo, ¿qué tendencias futuras crees que impactarán más en el mercado laboral de los analistas internacionales en los próximos años? Teniendo en cuenta el contexto volátil, el contexto de cambio, el contexto de mutaciones que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo, porque parece que la dinámica es esa. Yo creo que va a haber yo creo no, además no lo digo como creencia, lo digo como con cierta seguridad, porque al final nos movemos en este ámbito, que la demanda de analistas de geopolítica, analistas internacionales, va a aumentar, porque al final la demanda es evidente. Cada vez hay un mayor interés desde el punto de vista del público general, hasta desde el punto de vista de las multinacionales y de otros actores por las cuestiones internacionales, y ello pues genera un nicho inequívoco y por consiguiente de analistas internacionales que poniendo en práctica esas habilidades, pues yo creo que van a tener una ventaja comparativa respecto al resto. Por tratar de responder a tu pregunta con una serie de principios o de puntos que considero importantes, yo creo que una de las tendencias va a ser fruto incluso también de lo que mencionábamos antes, de la infoxicación y de la desinformación, una necesidad de mayor pensamiento crítico, que es algo que en lo que yo he puesto el acento en este rato, con especial énfasis y con especial vehemencia, porque al final el exceso de información va a hacer que necesitemos de esa labor de filtrado, de clivaje, para saber qué es útil y qué es desinformación. Eso como primer punto. Como segundo punto, al final una mayor exigencia o demanda de hiperespecialización en temáticas que, aunque parezcan dispares, siempre van a buscar, van a buscar un equilibrio, un diálogo entre ellas. Al final lo que tendemos a conocer como cultura general. Por eso también ponía el énfasis antes en la necesidad de que el analista internacional sea un ávido lector de prensa escrita, de redes sociales, de boletines, etcétera, porque ahí va a encontrar gran parte de los conocimientos que luego le van a permitir lograr esa hiperespecialización. No tengáis miedo en caer en lo que ya decía antes del síndrome del impostor. Mejor siempre será tener unas mínimas nociones de economía internacional, de política internacional, de recursos naturales, de comercio, etcétera, porque ello te va a permitir tener esa famosa y necesaria foto panorámica de un contexto que es complejo. Entonces, cuanto mayor sea la panorámica, mejor o mayor pericia vamos a tener. Por supuesto, también enfatizar en lo que ya decía antes, ¿no? Tener un dominio de técnicas y métodos de análisis que, unido al propio dominio de las tecnologías, permitan llevar a cabo pues, análisis más objetivos, más asépticos y más imparciales. Y también, quizás en esto me repito, pero es un resumen de todo lo anterior, esa capacidad de poder filtrar, conseguir información de cualquier temática, como decía antes, desde lo meramente geográfico, geopolítico, político, económico, social, etcétera. Porque ello va a hacer que que desarrolles una marca personal que te permita pues, tener un mayor reconocimiento o una mayor reputación. Yo creo que eso sería, Daniel, por tratar de responder a tus preguntas, lo que para mí son los puntos principales de las tendencias futuras. Perfecto, pues para ir acabando, si te parece, hacemos una recapitulación. Por mi parte, he anotado una serie de ideas que nos llevan a describir un contexto global, internacional, interconectado, tremendamente volátil, con gran infoxicación, con mucha incertidumbre, urgencia para decidir y actuar,
crisis, riesgos, pero también oportunidades, diversidad muy grande de actores estatales, no estatales, todo cada vez más complejo y, como decías ahora, más exigencia de hiperespecialización y, en resumidas cuentas, menor autonomía estratégica en cada una de las regiones geopolíticas o inclusive en cada empresa, por esa dependencia creciente de fuentes de energía, de legislaciones, de recursos o materias primas, etcétera, etcétera. Todo ello crea un caldo de cultivo que a río revuelto ganancia de pescadores, pues a geopolítica revuelta ganancia de analistas internacionales, en las que vosotros, los analistas, ya seáis en la actualidad o en el futuro, después de hacer este máster, podréis aprovechar esta oportunidad en la que podáis ofrecer a vuestros clientes, a vuestros jefes, a la dirección de vuestra empresa o de vuestro ministerio o del organismo internacional o del ayuntamiento en el que trabajéis, a los decisores, en resumidas cuentas, mejor contexto y mejor información, más contrastada. Ayudarles a que basen sus decisiones en datos y no en intuición o en sesgos como están haciendo en la actualidad, fruto de los titulares rápidos y cortoplacistas que nos tienen acostumbrados los medios generalistas. Evitar que vuestros responsables tomen decisiones improvisadas, cortoplacistas, condicionadas, ¿no? Ayudándoles a analizar de forma sosegada el panorama internacional y actuar en consecuencia, ¿no? Anticipándose, pero siempre con miramiento. Evitar que vuestras organizaciones caigan en análisis parálisis. Evitar que, o reducir o mitigar que las crisis externas o externas os impacten tan negativamente como está pasando en la actualidad. Y, en resumidas cuentas, que ganéis en eficacia, que ganéis en competitividad y que vuestras organizaciones ganen en resiliencia, en seguridad, en continuidad, ya sea de negocio o ya sea institucional. Todo esto sería un poco el resumen de, por mi parte, ahora le preguntaré a Ricardo, de lo que he anotado, de cosas que ha comentado Ricardo, que este máster puede ayudar a conseguir, a desarrollar, a obtener, y que, en resumidas cuentas, en mi opinión, hacen la actualidad y el futuro al que nos acercamos el mejor momento para ser, para constituirse, para hacerse analista internacional o analista geopolítico. Pero antes de cerrar, me gustaría también tener tu opinión y si nos puedes resumir 3 ideas de el valor añadido que supone ser analista internacional, el máster que diriges de analista internacional y geopolítico, cómo crees que puede ayudar a la profesionalización de analistas internacionales, en fin, lo que, como quieras recapitular. Pues creo que llevo recapitulando todo el evento, porque si te fijas he vuelto sobre mis pasos y he dicho, como mencionaba previamente, creo que he puesto sobre la mesa, Daniel, un concepto que es el de la pericia. Como decía antes, la pericia con sus innumerables vertientes y sus innumerables ramificaciones. Esa pericia trae consigo también la necesidad o la importancia, mejor dicho, de un pensamiento crítico. Es decir, filtrar, como ya he comentado, entre lo meramente, entre la mera opinión, lo meramente sesgado, como decías, lo subjetivo, con lo objetivo, el dato, la evidencia. Esa es una habilidad primordial. Habilidades también el desarrollo de una red de contactos que, unido a la que también hemos mencionado en numerosas ocasiones en este evento, la marca personal, te va a permitir ponerte en contacto. Por ejemplo, esto es algo que siempre me gusta poner en valor del máster que dirijo, el hecho de que sean, como decías antes, profesores profesionales en activo, actualmente en activo, que mientras te están dando a ti una clase a las 7 de la tarde, a las 9 de la mañana han estado en sus respectivas empresas, corporaciones, gobiernos o instituciones a las que pertenezcan, tomando decisiones de calado y decisiones valiosas, y que luego ese valor añadido lo puedas tú captar y traer para ti. La capacidad también, que es algo que me gusta enfatizar en el caso del máster, pero también para el analista internacional en general, de desarrollar una metodología de trabajo, sea la propia metodología primordial y tradicional que tenemos,
como la propia metodología más aplicada, ¿no? El saber, como decía antes, filtrar, discernir entre fuentes fiables y no fiables, llevar a cabo mayores y mejores labores tanto comunicativas, tanto orales como escritas, etcétera. Saber ser consciente de que vivimos en un mundo de incertidumbre, un mundo volátil, pero no por ello tener miedo o tener incerteza. Un mayor una mayor volatilidad, un mayor riesgo en el mundo tiene también la oportunidad de que el analista internacional necesite tener conocimiento de múltiples factores y todo desde una perspectiva panorámica, como también mencionaba. Y por último, dejar a un lado, aquí igual me pongo en modo coach, pero dejar a un lado el famoso y archiconocido y también repetido por mí síndrome del impostor. Un geólogo puede ser un analista internacional, como nos decía antes Claudia, una recién egresada estudiante de Relaciones Internacionales puede ser una gran analista internacional, una persona que tenga una empresa multinacional, pero no multinacional, como decía Daniel, con numerosas sedes, sino que con cierta humildad tenga sedes o mejor dicho, tenga actividades económicas en numerosos países. Esa persona, ese empresario o empresaria necesita tener conocimientos de internacional o que al menos alguien se los suministre. Esto sería, Daniel, para mí los principales hitos o las principales cuestiones que me gustaría enfatizar como a modo de recapitulación. Eso y la capacidad y la voluntad de intentar acceder continuamente a bolsas de trabajo, a formaciones que nos ayuden a reciclarnos personalmente, etcétera. Muchas gracias, Ricardo, por tu respuesta y aquellos que queráis profesionalizaros, profundizar, ampliar vuestros conocimientos, independientemente de cuál sea vuestra procedencia, vuestra formación base, recordad que el máster, la próxima edición, la sexta edición de este máster, empieza el 31 de marzo, por lo que y son 20 plazas limitadas, por lo que cuanto antes recordad solicitar la entrevista de admisión, donde hablaréis personalmente con Ricardo, donde os podrá recomendar, orientar y ayudar a tomar una decisión al respecto y escoger correctamente el itinerario de especialización que mejor os encaja en vuestro caso, porque cerraremos plazas en cuanto las completemos, son 20 y por tanto os recomendamos que aprovechéis esta oportunidad en la actualidad, porque la próxima edición ya será más adelante y, y no tenemos aún fecha definida. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias, Ricardo, como siempre, por tu claridad, por la síntesis, pese a la complejidad del asunto que nos ocupa. Y a todos vosotros, pues muchísimas gracias también por vuestra asistencia y participación. Así que, sin más, Ricardo, nos vemos en la próxima masterclass. Iba a decir que Y muchísimas gracias y que, como he repetido, cualquier persona que tenga cualquier duda o cuestión, quedo individualmente a su disposición para poder resolvérsela. Y muchísimas gracias, Daniel, por la oportunidad en el día de hoy de permitir, como nos ha dicho una persona que nos ha atendido, dar esperanza, porque efectivamente la esperanza existe, porque el contexto internacional así lo requiere y así lo demanda. Muchas gracias. hay vientos de cola, por suerte o por desgracia, que alimentan y que nutren esta salida profesional, como estáis viendo en los titulares y en el día a día de cualquier organización, por lo que me sumo a Ricardo con esa palabra para cerrar con esperanza de que efectivamente el río suena, que hay oportunidades, que nos contactéis siempre que lo necesitéis, porque estamos para eso, nos encanta, es un tema vocacional, así que estaremos encantados de ayudaros, de orientaros, de recomendaros sin ningún compromiso para, bueno, facilitaros este trasiego laboral y que acabéis encontrando aquella salida que más os llene y en la que más satisfechos os veáis. Así que muchísimas gracias a todos, seguimos en contacto y nos vemos muy pronto. Hasta luego.